estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a partir de este momento en la tutoría. En este caso, primero vamos a hacer la tutoría de lógica. Actualmente estoy presentándoles las diapositivas de lo que se va a abordar este día. Cualquier cosa, si no pueden observar algo, por favor hacérmelo saber con anticipación. También en algún momento, probablemente si el licenciado Andrés se logra conectar, va a hacer algún breve paréntesis porque él se quiere comunicar con cada uno de ustedes a través de este medio. Entonces él va también a incorporarse a la tutoría. No sabemos en qué momento, pero esperamos que en cualquier momento él puede interferir, así es que lo hago saber para que no nos extrañemos. Para este día, pues la idea es como retomar lo último que estuvimos viendo en la tutoría presencial, que es demostrar bicondicionales. Habíamos dicho que cuando estamos hablando de una bicondicional estamos haciendo referencia a una proposición de la forma sí, solo sí, ¿verdad? Y decíamos que en este tipo de pruebas se utiliza la equivalencia P sí, solo sí, Q, bueno, sí, solo sí, P entonces Q y Q entonces P. O en algunos casos decíamos que esto significaba o lo íbamos a denotar como equivalencia. Entonces, quiere decir que una bicondicional se puede expresar como dos implicaciones y por lo tanto es posible demostrarlo probando por separado cada una de ellas. Claro, utilizando los métodos vistos anteriormente en el caso de la demostración de condicionales. El ejemplo para poder demostrar esta parte es, supongamos que n es un número natural y se nos pide que demostremos que n es par si y solo si n al cuadrado es par. En ese caso hay una breve discusión anterior a eso. Por ejemplo, primero nos dice que para poder demostrar que eso es un sí y solo sí, la demostración se hace en dos sentidos, ¿verdad? Primero, suponemos que si n es par, entonces n al cuadrado también va a ser par. Entonces, en ese caso, es como que tengamos una demostración condicional considerando la hipótesis que n es par y la conclusión que n al cuadrado va a ser par, ¿verdad? Entonces, venimos y decimos, si n es par, entonces n es de la forma 2k, o mejor dicho, existe algún k natural tal que n se puede escribir como 2 por k. Y si sustituimos el n igual a 2k en el n al cuadrado, tendríamos que eso es equivalente a 2k elevado al cuadrado. Ahora, por leyes de los exponentes, si tengo 2 al cuadrado es 4 y k al cuadrado es k al cuadrado, obviamente. Luego, como recordemos que el objetivo en este tipo de demostraciones, cuando estamos comprobando si un número es par, es porque queremos encontrar o queremos saber si ese número lo podemos escribir de la forma 2 por otra expresión, ¿verdad? Entonces, como 4 lo puedo escribir como 2 por 2, entonces escribimos 2 entre paréntesis 2k al cuadrado. Ahora, sí, diga. No aparece la presentación del ejemplo. Ahorita sí se observa. Es que creo que a la hora de darle eh, de hacerlo más grande no me aparece. Entonces lo que vamos a hacer es para que se vea más grande. No sé si ahora sí se observa.
Ok. Entonces decíamos que como el n al cuadrado se puede escribir como 2 multiplicado por 2k al cuadrado, entonces decimos que 2k al cuadrado va a ser un entero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si k es un número natural y lo elevamos al cuadrado, pues sigue siendo natural, y si lo multiplicamos por 2, entonces sigue siendo natural, ¿verdad? Entonces aquí le escribieron que es un entero, pero específicamente estaríamos hablando de que también es un número natural. Pero como al final no tenemos como hipótesis si es natural o es entero, etcétera. Ahora, eso significa que n al cuadrado lo podemos escribir como 2m, donde m decimos que es el 2k al cuadrado. Eso concluye que el n al cuadrado va a ser un número par, ¿verdad? Porque se puede escribir como 2 por k o 2 por m en este caso. Entonces en ese caso decimos que es un número par. Ahora buscamos el recíproco, es decir, si n al cuadrado es par, entonces n al cuadrado va a ser va a ser par. Entonces acá me dice que el concluyente de este condicional es relativamente simple con respecto al antecedente. Entonces en ese caso lo que me está diciendo es que el concluyente es más fácil que el antecedente, por el hecho de que si el n al cuadrado es par, entonces no tendríamos como una manera, digamos, como una forma más fácil de poder hacerlo. Entonces, como habíamos dicho en la tutoría presencial, cuando podríamos utilizar la contrapositiva, y es precisamente cuando observemos que el consecuente o el concluyente es más simple que el antecedente. Entonces en este caso, como decimos que es más fácil asumir que si n no es par, entonces n al cuadrado tampoco va a ser par, y ahí estaríamos demostrando la implicación. Entonces asumimos que el concluyente es negativo, o sea, es falso. Entonces si no es par, entonces va a ser impar. Y vamos a llegar a la conclusión que n al cuadrado no va a ser par, es decir, impar. Entonces decimos, si n es impar, entonces va a tener la forma 2j más 1, donde j es un número natural cualquiera. Hacemos el mismo procedimiento que en el caso cuando estábamos demostrando el anterior, y sustituimos n por 2j más 1 en n cuadrado. Luego encontramos el desarrollo de la suma de este binomio, y me quedaría el cuadrado del primer término, 2j al cuadrado, más el doble de 2j por 1, que sería siempre 2j, más 1 al cuadrado, que es el otro elemento. Acá me da 4j cuadrado más 4j más 2. Aquí observamos que el 4 es múltiplo de 2, entonces yo puedo sacar el 2 de factor común, y entre paréntesis escribo el 2j cuadrado más 2j y luego más 1. Entonces ese 2j cuadrado más 2j va a ser un número natural. Entonces quiere decir que si llamamos i al 2j cuadrado más 2j, entonces ese n cuadrado va a tener la forma 2i más 1, lo que implica que el n al cuadrado va a ser un número impar. Entonces en ese caso hemos llegado a la conclusión que esa implicación es cierta, es decir, el recíproco de la anterior. Y ahí hemos hecho doble demostración, o sea, hemos hecho la demostración completa hacia un sentido y hacia el otro sentido. Entonces significa que cuando ya lo tenemos de esa manera, acá en el material que se trabaja, de la bibliografía que se está trabajando, una vez que se ha hecho la discusión y se hace una idea de cómo se resuelve, ya se plantea el teorema, ¿verdad? Porque recordemos que habíamos dicho que el teorema es una proposición que puede ser demostrada, y si no podemos demostrarlo, entonces significa que no podríamos llamarle un teorema, ¿verdad? Entonces el teorema ya especifica que si n es un número natural y n es par, sí, solo sí, n al cuadrado es par. Y la demostración pues iría primero hacia un sentido. Siempre se acostumbra a escribir, bueno, por ejemplo, una flechita hacia el lado derecho
para demostrar el primer sentido, y la otra flechita al lado izquierdo para demostrar el otro sentido de la demostración. Entonces, con las dos partes, pues damos por finalizado o por demostrado ese teorema. Algo que se especifica en el material es el hecho de que la técnica de la demostración por bicondicional es de suma importancia cuando queremos demostrar, o mejor dicho, se ha tomado o ha sido bastante de utilidad cuando se han demostrado la igualdad de conjuntos, porque hacemos por un lado la demostración de una inclusión, y por el otro lado la otra inclusión, ¿verdad? Entonces ahí es como de bastante utilidad a la hora de hacer una demostración de inclusión de conjunto. Entonces podríamos decir que en esos casos es como de suma importancia. Bueno, entonces podríamos decir entonces que eso sería como la manera de cómo demostrar bicondicionales, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ha dado lectura o tiene alguna pregunta con relación a la demostración o demostrando bicondicionales. Prácticamente es como utilizar lo que se estudia en el caso de las condicionales, ¿verdad? Si no hay ninguna interrogante, entonces pasaríamos a observar el otro tipo de demostración, ¿verdad? Que es la demostración por casos. La demostración por casos, en esencia, de lo que trata es que hagamos una demostración de un teorema considerando cuáles son los posibles casos que se pueden tener. En algunos, casi en la mayoría o en varias demostraciones, siempre llegamos a un punto donde sea natural que el argumento lo dividamos en un número finito de casos. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un número entero n, probablemente sea de ventaja considerar si n es par o n es impar. Entonces, hacer un análisis qué sucede cuando n es par y qué sucede cuando n es impar, ¿verdad? Eso podría probablemente ayudarme para resolver el problema. O de la misma manera, cuando estamos hablando de un número real x, en algunos casos puede que nos convenga decir, bueno, veamos qué sucede si es positivo, veamos qué sucede si es 0, o veamos qué sucede si es menor que 0 o negativo, ¿verdad? Entonces, en cada uno de estos ejemplos, demostrar todos y cada uno de los casos por separado sería equivalente a demostrar el teorema original. Anteriormente habíamos visto, por ejemplo, cuando estábamos demostrando el recíproco de que si x era mayor que 0, entonces x al cuadrado era mayor que 0. Si que consideramos el recíproco de esa proposición, no era correcto, era falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tomábamos positivo, cumplía. Si tomábamos 0 también cumplía, pero si tomábamos negativo no cumplía el recíproco. Entonces, si no cumple ninguno de los casos en los cuales se puede subdividir, entonces significa que el teorema no es 100%, o sea, no es cierto, porque para que sea cierto se debe de cumplir para todo x, podríamos decir, o para todos los valores que se están tomando en cuenta. Acá hay un ejemplo para poder observar cómo se hace a la hora de estar hablando de demostraciones por casos. Ahí en el material hay una parte que le llamamos discusión. En esa discusión lo que se hace es observar qué es lo que se debe de tomar en cuenta a la hora de hacer la demostración, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Lo primero que hay que tomar en cuenta, como en todos los problemas, es con qué datos contamos. Entonces, ¿cuál es la hipótesis y cuál es la conclusión?
En algunos casos, como que es más conveniente o puede ser de mucha ayuda el hecho de ver qué pasa con la conclusión. Y por ahí puedo como orientar la manera en cómo voy a hacer mi demostración. Y acá podemos observar que la hipótesis es que todo número n es natural. O sea, podríamos decir en este caso que la hipótesis, que le vamos a llamar solo h, sería que n pertenece a los números naturales. ¿Y cuál sería la conclusión? La conclusión en este caso sería de que n a la cuarta menos n al cuadrado es divisible por 3. Pero cuando estamos diciendo que es divisible por 3, lo que estamos haciendo referencia es que al dividir toda esa expresión por el número 3, el residuo es 0. Es decir, que existe un número que le vamos a llamar k en los números naturales, podríamos decir, porque estamos diciendo que n es natural, de tal manera que si ese k lo multiplico por 3, me da la expresión de n cuarta menos n cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Bueno, darnos algunos casos, porque como acá en este caso lo único que sabemos es que n es un número natural y pues no tendríamos como una forma de poder saber si eso es cierto solo con el hecho de saber que es natural, ¿verdad? Entonces, para poder tener una idea diferente, decimos, bueno, consideremos casos. ¿Cuáles serían algunos casos? Bueno, el primer caso que podemos considerar es qué pasa si el n es impar o qué pasa si el n es par. Entonces, consideremos esos casos. Entonces decimos, bueno, veamos, tendríamos que, como el n es natural, tendremos dos opciones, que sea par o que sea impar. Y ahí ya estamos considerando los casos, ¿verdad? Ahora, si el n es par, significa que el n se puede escribir de la forma 2 por j, ¿verdad? Donde j es un número, en este caso natural, ¿verdad? Es decir, existe un j de manera que n se puede escribir de la forma 2 por j. Ahora, veamos esta parte. Si n vale o n es de la forma 2j, ¿qué sucede? Bueno, decimos de la forma 2j, entonces n a la cuarta menos n al cuadrado nos quedaría de la manera o de la forma 2j a la cuarta menos 2j al cuadrado. Si hacemos esta expresión, tendríamos 2j a la cuarta, que sería en este caso 16, porque 2 a la cuarta es 16 y j a la cuarta, menos 2 al cuadrado, que es 4, j al cuadrado. Ahora, veamos acá, decimos, pero ¿qué podemos sacar de esto? O sea, si tenemos 16j cuadrado, j a la cuarta, menos 4j al cuadrado, no podemos deducir nada de si es múltiplo o no es múltiplo de esa expresión. Entonces, decimos, bueno, si considerando para n par y n impar no me da nada, entonces, ¿qué sucede? Pues que esta no es una estrategia para poder utilizar o para poder emplearlo a la hora de la demostración. Entonces quiere decir que esto sería como algo erróneo, es decir, como algo que no nos puede ayudar. Ahora,
¿qué hacemos entonces? Porque, bueno, o sea, si lo hacemos para el impar, me da lo mismo, obtenemos una expresión similar donde no tenemos ningún resultado en el cual podemos decir, bueno, si es múltiplo de 3. Entonces, partimos del hecho de que, como la conclusión nos pide demostrar que el número es divisible por 3, entonces la demostración por caso que nos puede resultar más conveniente es si es divisible o no es divisible por 3 un número n. Es decir, dividir el problema en, bueno, si es divisible o no es divisible por 3, que en este caso tendríamos nada más, o podríamos decir que son 3 opciones, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, si considerando la hipótesis que n es par no me da nada, entonces veamos qué sucede si consideramos la parte de la conclusión. Y decimos, bueno, consideremos dos posibles casos. Un caso es si n es divisible por 3, y el otro caso, divisible 3, le vamos a poner, y el otro caso es que no es divisible. Entonces tendríamos dos posibles casos. Entonces, como habíamos dicho acá en esta parte, si un número es divisible por 3 significa que se puede escribir como 3 multiplicado por un valor, ¿verdad? Entonces decimos, vamos a escribir el n como de la forma vamos a escribir el n de la forma 3 por j, donde j es un número natural, ¿verdad? Ahí pues como que la situación nos puede ayudar más o nos puede dar indicios de qué es lo que sucede. Entonces venimos y escribimos que es de la forma 3j. Ahora reescribimos esta parte, tendríamos n a la cuarta menos n al cuadrado sería igual a 3j a la cuarta menos 3j al cuadrado. Todo, ¿verdad? Tenemos que poner paréntesis para hacer referencia a que es todo. Entonces tendríamos 3 a la cuarta. Bueno, podríamos como considerar el hecho de 3 a la cuarta por j a la cuarta menos 3 al cuadrado por j al cuadrado. Y luego aquí solo sacamos de común el 3 y tendríamos 3 al cubo, j a la cuarta menos 3j al cuadrado. Aquí lo que he hecho es como a manera de, bueno, para tener una idea de qué es lo que sucede. Entonces, claramente esto sería como una, o podríamos decir que existe un valor podríamos decir que existe un n, tal que ese n, o bueno, para no relacionarlo con el n que estamos hablando, podríamos decir que es una t, porque siempre es conveniente como hacer referencia a que toda esta expresión equivale a una letra, a un número en los naturales. Entonces t sería 3 al cuadrado, no, 3 a la cuarta, que sería podríamos decir 27, sí, porque sería 3 a la cuarta, es 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, entonces sería 27j cuarta menos 3j al cuadrado. Entonces hemos llegado a la conclusión que n al cuadrado menos n a la cuarta menos n cuadrado es de la forma 3t, y entonces podríamos decir que sí es múltiplo de 3 y por lo tanto sería divisible por 3, ¿sí? Ahora, esto es para n divisible por 3.
pero como recordemos que se pueden dar el otro caso, voy a borrar esta parte de acá para poder tener una más espacio. Podemos tener el otro caso donde n no es divisible por 3. Entonces decimos qué pasa si n no es divisible por 3. Si no es divisible por 3, en ese caso hay dos opciones. Una, que si no divide por 3, quiere decir que el residuo o es 1 o es 2. ¿Sí? Entonces también habrían como dos casos en el caso del n. Entonces decimos, bueno, comprobemos qué sucede si n es de la forma 3k más 1 o si n es de la forma 3k más 2. Entonces básicamente es como que tuviéramos dos opciones más en este caso. Entonces tomamos si es de la forma 3k más 1 o si es de la forma 3k más 2. Entonces aquí diríamos n sería 3k más 1, y el otro caso si n es de la forma 3k más 2. En esto lo que se toma de referencia o lo que se toma en cuenta es el hecho de que, como por el teorema de la aritmética, todo número al dividirlo va a tener un cociente y un residuo. Entonces ahí lo que está, y se va a poder escribir de la forma, bueno, el divisor por el cociente más el residuo, en ese número que en este caso sería el dividendo. Por eso es que se escribe de esa forma. Entonces decimos, si n es de la forma 3k más 1, veamos qué sucede con el n a la cuarta, sería menos n al cuadrado. Entonces tendríamos 3k más 1 elevado a la cuarta menos 3k más 1 elevado al cuadrado. Aquí hacemos siempre uso del desarrollo del binomio. Para este caso hay algo bastante importante que creo que quizás a lo mejor es primera vez que lo escuchen, y es el hecho de el binomio de Newton. Acá lo vamos a considerar como un apartado o como algo aparte, por el hecho de que es algo diferente a lo que el binomio de Newton lo que establece es que si yo tengo, por ejemplo, a más b elevado a la n, esto es de la forma, se hace como una lista, podríamos decirlo, si lo queremos considerar como eso, se hace como una lista de las posibilidades que se pueden tener. Por ejemplo, y bueno, tiene que ver también con la parte de la teoría de conjuntos, en la cual decimos, bueno, tomamos de referencia que podemos escoger, bueno, el binomio de Newton se dice que es la sumatoria desde i igual 0 hasta n, de n combinado i elevado, bueno, por sería a elevado a la i, no, perdón, a la n por b elevado a la n menos i, aunque algunos le llaman
b a la n menos k, ¿verdad? Entonces hace referencia y como les decía, se hace una demostración relacionada con eso, porque tiene que ver con la cantidad de subconjuntos que podemos formar tomando, digamos, cierto número de datos o de elementos. Entonces eso significa que aquí tendríamos n combinado con 0 por a a la n por b a la, sería n menos 0, ¿verdad? Perdón, sería, no, aquí sí creo que hay un error. En este creo que es n a la menos i por b a la n. Por b a la i, perdón. Aquí sería n menos i por b a la i. ¿Sí? Ahí sí tendríamos ya. Entonces aquí sería, en el primer caso sería n menos 0. Entonces sería a la n por b a la 0. Pero b a la 0 es el mismo valor, que sería sería 1, perdón. Entonces el otro valor sería n combinado con 1 por a la n menos 1 por b. Luego más n combinado con 2 por a la n menos 2 por b al cuadrado. Y esto más punto suspensivo, porque hace referencia a lo último, y sería n combinado con n a la 0, ¿verdad? Porque sería n menos n, sería a la 0, que es 1, y aquí sería b a la n. Entonces esto se le conoce como binomio de Newton, que se hace incluso una parte bastante rigurosa a la hora de poderlo aplicar. Entonces en este caso hacemos uso de ese binomio de Newton para poder expresar el 3k más 1 a la cuarta. En este caso 3k sería el valor de a, 1 sería el valor de b y el n sería 4. Entonces quiere decir que esta expresión sería, tendríamos 4 combinado con 0. Si se hace en la calculadora, pues eso me da 1. Entonces me quedaría 3k a la cuarta. Luego más porque aquí tengo el signo más. N combinado con 1, que sería 4 combinado con 1. 4 combinado con 1 es 4. Entonces aquí tendríamos 4 por 3k elevado, ya sería 4 menos 1, que es 3, multiplicado por 1 en sí, y eso me da el mismo valor. Luego aquí más, ahora tendríamos 4 combinado con 2. Si lo sacamos en la calculadora, 4 combinado con 2 es 6. Entonces aquí tendríamos 6 por 3k al cuadrado y lo quedaríamos por 1, ¿verdad? Al cuadrado, pero eso siempre es 1. Luego más, aquí voy a bajarme y tendríamos acá 4 combinado con 3, pero 4 combinado con 3 es 4. Entonces aquí sería 4 por 3k elevado a la 1. Más tendríamos 4 combinado con 4, pero 4 combinado con 4 es 1. Entonces solo escribimos 1 por, sería 3k a la 0, pero 3k a la 0 sería siempre 1. Entonces aquí me quedaría más 1. Eso sería el desarrollo de esa expresión cuártica. Luego hacemos el desarrollo de este binomio. Lo podríamos hacer
así, dando la explicación misma del desarrollo del binomio de Newton, pero como ya tenemos una forma de poderlo describir, vamos a hacerlo de esa manera, que sería el cuadrado del primero, que sería 3k al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 por 3k, más 1. Aquí me voy a salir porque para no perder la secuencia. Entonces, esto sería equivalente a tener, bueno, si yo tengo 3k a la cuarta, eso es equivalente a 81. Voy a dejarlo escrito de manera, podríamos decir, 3k a la cuarta, 3, perdón, a la cuarta para ir observando cómo me va a dar al final. Entonces tendríamos 3k a la cuarta, que sería esta expresión de acá, más, aquí tendríamos 3k al cubo por 4k, ¿verdad? Tendríamos 3k 3 al cubo por 4 k al cubo. Ahora, luego aquí tendríamos más, si observamos, aquí sería 6 por 3k al cuadrado, pero resulta que aquí hay un menos 3k al cuadrado. Entonces yo puedo restar este 6 a este de acá y me quedaría 6 menos 1, tendríamos 5 por 3k elevado al cuadrado. Eso porque yo sé que ya puedo, o mejor dicho, podría yo hacer esa forma para tener idea y no hacerlo más extenso, de manera que después no sepa cómo se han extraído cada cosa. Luego me quedaría más 4 por 3k, ¿verdad? Pero resulta que aquí tengo un 2 por 3k y este menos de acá lo convierte en una resta. Entonces digo 4 por 3k menos 2 por 3k, eso me quedaría solo más 2 por 3k. Y luego aquí tendríamos 1 menos 1, que 1 menos 1 sería 0. Entonces no lo escribo porque es 0, ¿sí? Porque este 1 con este menos lo convierte en negativo este 1 y al final me quedaría nada más eso. Ahora yo puedo bien sacar ese 3 de factor común y aquí me quedaría 3 al cubo por k a la cuarta, más aquí también le bajamos una potencia o un exponente, ¿verdad? Sería 3 al cuadrado por 4k al cubo aquí sería más, aquí tendría 3 al cuadrado por k al cuadrado, entonces le quitamos un 3 y me quedaría 3 por 5k al cuadrado. Luego más, aquí tendríamos que este 3 se sale de factor común y solo me queda la muy k. Pero toda esta expresión que acabo de sombrear, eso me va a dar un número natural que le podemos llamar r. Y por lo tanto, esa r va a estar multiplicada por este 3. Donde r sería el equivalente a toda esta expresión de arriba, la que hemos sombreado.
Por lo tanto, quiere decir que si n es de la forma 3k más 1, entonces n es múltiplo de 3. Un argumento similar sería cuando n es de la forma 3k más 2. Y ahí lo único que podemos hacer, bueno, vamos a copiar y pegar, ya que se puede hacer el mismo procedimiento. Vaya, supongamos que es de la forma 3k más 2. Entonces, en lugar de escribir el 3k menos 1, más 1, perdón, aquí pondríamos 2. Aquí tendríamos 2. Aquí me cambiaría porque ya aquí, bueno, creo que al final sí sería como, sí tendríamos que escribirlos todos porque me saldría algo más extenso, que sería 3k más 2. Entonces el n a la cuarta menos el n al cuadrado va a ser 3k más 2 a la cuarta menos 3k más 2 al cuadrado. Hacemos lo mismo de esta parte del binomio y me quedaría quedaría 3 a la cuarta por k a la cuarta más 4. Aquí ya de una vez puedo escribir, ¿verdad? Sería 3 al cubo por k al cubo. Y todo esto multiplicado por el 2, que el 2 es el otro miembro de acá, ¿verdad? Luego más 6 por 3 al cuadrado, k al cuadrado por 2 al cuadrado. Luego más 4 por 3k por 2 al cubo. Más 2 a la cuarta, que sería, bueno, en este caso 16, ¿verdad? Y aquí cerramos la expresión de 2k más 2 a la cuarta. Y ahora hacemos la otra de este binomio, que sería menos, y aquí tendríamos siempre 3 al cuadrado por k al cuadrado más, sería 2 por 2, 3k, es decir, 4 por 3k, y luego al final más 4, que sería 2 por 2. Ahora, aquí en este caso tendríamos 3 a la cuarta k al cubo, a la cuarta, perdón, o sea que aquí mantendría siempre el tres a la cuarta
k a la cuarta, porque yo ya sé que no voy a poder, o no voy a tener otro k a la cuarta con el cual pueda simplificarlo. Lo mismo hago con el k al cubo, ¿verdad? Aquí puedo escribir 4 por 2, 8. 8 por 3 al cubo por k al cubo. Luego aquí más, aquí en este caso sí, ¿verdad? Porque si me fijo, aquí está 3 al cuadrado y k al cuadrado, y aquí está 3 al cuadrado por k al cuadrado. Entonces digo, bueno, tengo 6 por 2 al cuadrado, que es 4, 6 por 4, 24. Tendría 24 por 3 al cuadrado por k al cuadrado. Pero ese 24 yo le resto un 3 al cuadrado, k al cuadrado, y eso me da 23 por 3 al cuadrado, k al cuadrado. Luego aquí tendríamos más, ¿verdad? Como resulta que aquí tengo 4 por 3k, pero aquí tengo 4 por 3k por 2 al cubo, que eso sería 8 por 4, 32. Y si a 32 yo le quito 4, entonces eso me da 28 por 3k. Es decir, que aquí me quedaría 28 multiplicado por 3k. Ahora, 2 a la cuarta, que es 16, le restamos 4 y eso me da 12. Bueno, aquí sería más 12. Pero resulta que de todo esto yo siempre puedo sacar un 3. Por ejemplo, aquí sería 3 al cubo, k a la cuarta. Aquí le quito un 3 al cubo y me quedaría 8 por 3 al cuadrado por k al cubo. Luego más, aquí le saco a este 3 al cuadrado, le saco un 3 y me quedaría 23 por 3k al cuadrado. Luego aquí más, saco de factor común este 3 y me quedaría 28k. Y en el caso del 12, el 12 se puede escribir como 4 por 3. Entonces si saqué el 3, si le saco un 3 de factor común, solo me quedaría el 4. Por lo tanto, vamos a decir que toda esta expresión, toda desde aquí hasta acá, me va a dar un número natural que le podemos llamar L, digamos. Quiere decir que esta expresión va a estar escrita de la forma 3 por L, donde L es un número natural y por lo tanto significa que n a la cuarta menos n al cuadrado es múltiplo de 3. Es decir, se puede escribir de la forma, en este caso, de 3, ¿verdad? Entonces, toda esa discusión se ha hecho para poder comprobar que este número o esta expresión se cumple para todo valor que se esté considerando. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario sobre esto, que hace referencia precisamente a demostrar esta bien. Luego de eso, ¿qué podríamos decir entonces? Considerarlo como parte de un teorema y decimos entonces que voy a presentar, a ver si les presento no me aparece la diapositiva, pero
Bueno, ahora creo que sí. Entonces, tendríamos ya como parte del teorema de que demostrar que para todo número natural n al cuadrado menos 2n menos n a la cuarta menos 2n al cuadrado es múltiplo de 3. Y ahí tendríamos la expresión que acabamos de observar, ¿verdad? Que ya es como todo el proceso que se hizo para poder llegar a esa forma. Y el mismo análisis o un análisis similar. Notemos que en un principio, como se planteaba, si n es par o n es impar, eso no me daba un resultado. Así pasará, o así les va a pasar cuando ustedes quieran demostrar un teorema y busquen diferentes estrategias y diferentes alternativas para poder resolver dicho problema. Hemos dicho que no hay como una receta así en específico para poder hacer una demostración, y que la demostración se va a lograr en la manera que como ejercitamos más y hacemos más demostraciones sobre esa parte. Algo bien importante es que en algunas definiciones matemáticas se estructuran de manera que se presentan o se prestan fácilmente a demostrarse por casos. Por ejemplo, en el caso de los valores absolutos, para un número x cualquiera, decimos que ese número es el valor absoluto de un número va a ser x si x es mayor o igual que 0, o menos x si x es menos que 0. Vamos a ver un ejemplo en el cual es de suma importancia poder utilizar este hecho, ¿verdad? Y para eso me dice: demuestre que el valor absoluto de x más y es menor o igual al valor absoluto de x más el valor absoluto de y para todo x y todo y que pertenece a los números reales. Este ejemplo trae, o mejor dicho, se presta para considerar 4 casos. El caso número 1, si x es mayor o igual que 0 y y también es mayor o igual que 0. El caso número 2, si x es mayor o igual que 0 y y es menor que 0. El caso número 3, si x es menor que 0 y y es mayor o igual que 0. Y el caso número 4, si x es menor que 0 y y es menor que 0. Entonces, vamos a ver qué sucede para cada uno de estos casos. Entonces, para el primer caso, que tendríamos para el primer caso tendríamos lo siguiente. Caso número 1, x mayor o igual que 0 y y mayor o igual que 0. Entonces, en ese primer caso, ¿qué decimos? Bueno, si x es mayor o igual que 0 y y es mayor o igual que 0, significa que x más y, el valor absoluto, bueno, la suma en sí también va a ser mayor o igual que 0. Ese es un axioma de los números reales. Si tenemos dos números positivos, al sumarlos su resultado va a ser positivo. Es un axioma porque es una verdad que no necesita ser demostrada. ¿Qué quiere decir entonces? Que al sacarle valor absoluto a x más y, según la definición, pues sería siempre el x más y, ¿verdad? Que ese x más y a su vez es pues el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Entonces cumple la expresión, ¿verdad?, que queremos demostrar, porque como lo que nosotros queremos hacer es que se cumpla si es menor o es igual, ¿verdad? Entonces en este caso cumple la igualdad, entonces quiere decir que cumple toda la expresión. Ahora, para el otro caso, que tendríamos que x
es mayor o igual que 0 y y es menor que 0. Es decir, y es negativo. Entonces, si x es mayor que 0 y y es menor que 0, en este caso, a diferencia del caso anterior, no podemos estar seguros de cuál sería el signo de x más y, ¿sí? Porque no tendríamos certeza qué va a pasar porque no sabemos cómo está y con respecto a x. No sabemos si x es más grande que y en términos bueno, sí sabemos que x es más grande que y porque x es positivo y y es negativo, pero si lo sumamos no sabríamos porque probablemente el x se aleje mucho de 0 y el y esté cercano a 0, aunque negativo. Entonces a la hora de sumarlo me puede dar un número positivo, pero también puede ser que el y esté muy alejado de 0 en lo negativo y el x esté muy cercano a 0 en lo positivo, y al sumarlo me dé un número negativo. Entonces decimos que el signo va a depender de cómo sean los valores de cada una de estas expresiones. Entonces decimos, supongamos que el valor absoluto de x es mayor o igual al valor absoluto de y. Y veamos qué sucede. Entonces decimos, si el valor absoluto de x es mayor o igual al valor absoluto de y, ¿qué significa? Significa que si sumamos las expresiones va a ser positiva, porque estamos diciendo que el x esté más alejado de 0 que y. Entonces quiere decir que x o el valor absoluto de x más y va a ser x más y, o sea, porque x más y va a ser positivo. Pero si x, el valor absoluto de x de x es menor que el valor absoluto de y, significa que el valor absoluto de x más y va a ser menos x más y, ¿verdad? O sea, lo negativo de eso. Entonces vamos a decir en este caso tendríamos que, si x más y es mayor o igual que 0, en este caso positivo, entonces este va a ser menor que x más 0. Que sería igual al valor absoluto de x, porque el x es positivo, ¿verdad? Y que este va a ser menor a sumarle al x el valor absoluto de y. Y que por lo tanto significaría que el valor absoluto de x más y sería menor estrictamente que la suma de los valores absolutos, tanto de x como de y. Ahora, si x más y es negativo, o sea, menor que 0, significa que menos x más y, que sería el valor absoluto de x más y, sería igual a menos x más menos y, que este a su vez sería más pequeño que 0 más menos y que este sería igual al valor absoluto de y, porque y es negativo, y que este sería más pequeño que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Y ahí se cumpliría la expresión, ¿verdad? Aquí partimos del hecho
de que como el x es positivo, significa que el menos x va a ser negativo. O sea, el x es mayor o igual que 0, entonces el menos x va a ser menor o igual que 0. El y es negativo, entonces si yo le sumo un valor negativo, entonces me va a ir dando la expresión que busco. Entonces ahí solo sería de ir observando qué sucede con los menores o iguales, y para este segundo caso sí se cumpliría la misma igualdad. Lo mismo pasa para el caso número 3, si x es negativo y y es positivo. En el cuarto caso, si x es negativo y y también es negativo, se hace de la misma manera. Entonces ahí nos fijamos que se han hecho varios casos para poder llegar a la conclusión de esa expresión, ¿verdad? Que sí, en realidad se cumple esta desigualdad. Con los resultados de la desigualdad se pide escribir la demostración del teorema conocida como la desigualdad del triángulo o desigualdad triangular. Eso se ve más que todo cuando se está estudiando los vectores, en el cual pues la suma o el resultado de la suma de un vector siempre va a ser más pequeño o igual que el resultado de la suma de x más el resultado de la suma de y. En este caso, sería bueno que ustedes observaran cómo se ha resuelto en el material y dieran una propuesta de solución, ¿verdad? Para que vayamos como observando qué es lo que sucede o cómo se debe hacer las demostraciones. Para utilizar la técnica de demostración por casos correctamente, los casos listados siempre deben ser exhaustivos, es decir, que siempre se tienen que tomar en cuenta todos los posibles casos, es decir, no dejar como de lado a un valor en específico. Pero hay algunos casos en los cuales no deben de ser mutuamente excluyentes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos la demostración de un teorema, demostrar la igualdad o la inclusión de dos conjuntos, en algunos casos, si consideramos que son mutuamente excluyentes, probablemente no pueda tener o no pueda demostrar alguna propiedad en sí, y por eso hay que tener como sumo cuidado a la hora de demostrarlo, ¿verdad? Más que todo con conjuntos hay que tener bastante cuidado a la hora de resolverlo. Acá hay dos ejercicios. El primero nos pide que demostremos que n al cubo menos n es divisible por 6 para toda n que pertenece a los números naturales. Y la segunda es que demostremos que n al cuadrado menos 2 jamás es divisible por 3 para toda n que pertenece a los naturales. Acá se pide que se haga por caso, ¿verdad? En este caso probablemente me puedan servir dos cosas. Si el número es divisible por 6, significa que puede escribirse de la forma 6k. Luego, si no es divisible por 6, entonces el n sería de la forma 6k más 1, 6k más 2, 6k más 3, 6k más 4 y 6k más 5. Significa que, bueno, una forma podría ser considerar las 5 opciones, porque sería al final demostrar para 6 casos, para digamos n de la forma 6j, ¿qué sucede? Para n de la forma 6j más 1, ¿qué sucede? Para n de la forma 6j más 2, para n de la forma 6j más 3 y para n de la forma 6j más 4. Aunque en algunos casos se puede tomar como de referencia, decir, supongamos n de la forma 6j más, digamos, r, donde r va a estar entre 1 y 5. Vamos a ver si demostramos uno y el otro pues lo intentan ustedes, a manera de ver cómo se refuerza esa parte. Entonces,
Entonces decimos, bueno, como lo que se me pide es demostrar que n al cubo menos n es divisible por 3, es decir, divisible por 6, es decir, 6 divide a n al cubo menos 3. Y la hipótesis es que n es natural, ¿verdad? Entonces tomamos dos casos. El primer caso, si 6 divide a n, y el otro caso, si 6 no divide a n. Entonces, si 6 divide a n, significa que n es de la forma 6k, donde k pues tiene un valor cualquiera. Y si n, bueno, k no es un valor cualquiera, sino que es un número natural. Y si n no divide, y si 6 no divide a n, significa que, bueno, lo vamos a definir de esta forma, que a n lo puedo escribir como 6k más r, donde r está entre 1 y 5. Luego hacemos el análisis para cada uno. Entonces decimos, si 6 divide a n, aquí sería bastante fácil porque n al cubo menos n sería 6k al cubo menos 6k. Luego aquí basta con, aquí sería 6 al cubo por k al cubo menos 6k, y aquí sacamos el factor común 6, y eso me quedaría 6 al cuadrado por k al cubo menos k. Significa que toda esta expresión entre paréntesis lo puedo escribir como un m, y eso me quedaría de la forma 6 por m, y por lo tanto n al cubo menos n sería de la forma 6m, y ahí se comprobaría. Pero ahora veamos si n es de la forma 6k más r, qué es lo que sucede. Y aquí tendríamos tendríamos 6k más r al cubo menos 6k más r. Sabemos que r está entre 1 y 5. Entonces esto quedaría 6k al cubo, sería 6 al cubo por k al cubo más 3. El 3 es de fórmula, porque estamos hablando del cubo de un binomio, más 3 por 6 al cuadrado k al cuadrado. Aquí es porque yo ya lo estoy escribiendo de la forma 6k al cuadrado, es 6 al cuadrado por k al cuadrado. Luego por r, ¿verdad? Más r al cubo. Luego aquí sería menos 6k, no, perdón, aquí me faltaría una parte, ¿verdad? Que sería más 3 por 6k por r al cuadrado. Y aquí sí sería más r al cubo menos, ahora escribiríamos menos 6k menos r. Y ahora venimos y aquí tratamos la manera de simplificar lo que se tiene, ¿verdad? Y nos fijamos que aquí, por ejemplo, en todo esto yo puedo sacar un factor común 6. Agrupo todo lo en donde puedo sacar un factor común 6 y luego agrupo r al cubo menos r. Y aquí tendría 6 factor, tendríamos 6 al cuadrado k al cubo más 3r por 6k al cuadrado
más, aquí tendríamos este 6, yo lo saqué de común, pero este 6 también, y ambos tienen k, entonces aquí me quedaría, sería, bueno, 3kr cuadrado menos k. Y aparte, estos dos no tienen ningún 6, entonces los tengo que considerar aparte. R al cubo menos R. Entonces aquí ya sabemos que toda esta expresión va a ser un número natural. Todo esto que es sombreado va a ser un número natural que se puede escribir de la forma 6 por un t, donde t sería este resultado. Luego más r al cubo menos r. Entonces ahora analizamos qué sucede con ese r al cubo menos r. Y decimos, bueno, si r vale 1, ¿qué sucedería con esta expresión? Esta expresión me quedaría 0, porque 1 al cubo es 1 menos 1, 0. Y por lo tanto, el número sería múltiplo de 6. Si r vale 2, entonces tendríamos 2 al cubo, 8, menos 2, 6. Y por lo tanto también sería múltiplo de 6. Si r vale 3, significa r, o sea, 3 al cubo, 27. 27 menos 3 sería 24. Y 24 es múltiplo de 6. Ahora, si r vale 4, recordemos que el r es un residuo. Si el r vale 4, entonces decimos 4 al cubo. Y podríamos decir 4 por 4, 20. 4 por 4, 16 por 4 es 64. Y ahora 64 le resto 4, me queda 60. Y 60 también es múltiplo de 6. Si r vale 5, quedaría 5 al cubo, 125. Y si a 125 le resto 5, me queda 120. Y 120 también es múltiplo de 6. Por lo tanto, esta expresión de acá siempre me va a dar un número múltiplo de 6. Y eso comprueba que toda la expresión también va a ser un número múltiplo de 6. Entonces, en este caso, hay muchos, pero sale más conveniente trabajar con el residuo porque, como decía, según el algoritmo de la división, todo número se puede escribir de la forma 6k más r, donde r está entre 1 y 5. Entonces, considerando ese r, analizo al final solo esta expresión que depende de r. Y me doy cuenta que al sustituir los valores de r, esto es, pues me da múltiplo de 6. También se puede considerar por ejemplo, el primer caso se podría considerar como aparte y analizar todo el r de 0 hasta 5. Pero ahí es opcional, ¿verdad? A manera de que me dé lo que ando buscando. Puede ser diferentes estrategias. Ahora vamos a hablar de otro tipo de demostración que sería como para ir ya, digamos, culminando con la parte de la tutoría de lógica, ¿verdad? Porque necesitamos también la parte, trabajar la tutoría de álgebra. Y esa consiste en la demostración por contradicción. En este caso, el tipo de demostración por contradicción es una variante de la contrapositiva o contrarrecíproca. También se le conoce por reducción a lo absurdo. ¿En qué consiste esta demostración? En demostrar que si la proposición P es falsa, entonces tenemos una contradicción. Es decir, que tenemos no P, entonces falso. Decimos que eso sería una proposición verdadera.
si decimos que no P, entonces falso es una proposición verdadera, ¿qué tendríamos entonces? Que verdadero entonces falso es una proposición también verdadera, porque el contrapositivo de esta expresión es verdadero, entonces P, y sería una proposición verdadera. Ahora, en esencia, para demostrar por contradicción, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, asumimos que P entonces Q es falso. Si P entonces Q es falso, entonces no P o Q sería falso, ya que lógicamente P entonces Q equivale a no P o Q. Quiere decir que la negación de no P o Q va a ser verdadero, y negar el no P o Q es equivalente a tener P y no Q, que sería verdadero. Ahora, pero recordemos que esto, P y no Q, es verdadero si ambos son verdaderos. Significa que no Q va a ser verdadero y Q va a ser falso. Entonces, si asumimos que P y no Q es verdadero, entonces P va a ser verdadero y Q va a ser falso, y por lo tanto, esa va a ser la lógica de hacer las demostraciones. Entonces, si asumimos que P es verdadero, va a ser equivalente a tomarlo como una de las hipótesis de la misma manera como se ha hecho en el caso de las demostraciones con condicionales. Ahora, a diferencia de las demostraciones con condicionales, el concluyente de la conclusión no se convierte en nuestra nueva conclusión, sino que la negación se convierte en una nueva hipótesis, y ahora la conclusión buscada es una contradicción. Es decir, que cambia el enfoque, porque lo que andamos buscando es que la conclusión sea una contradicción y lleguemos a algo que lógicamente no sea equivalente. Para eso vamos a ver el ejemplo que aparece acá. Me dice: sea n y m números enteros, demuestre que si n y m es par, entonces al menos uno de los números debe ser par, o sea, de n o m debe ser par. Entonces, para eso decimos, bueno, el teorema sería las hipótesis n y m números enteros, y la conclusión n por m par, entonces n es par o m es impar, o m es par, perdón. Entonces, para aplicar el método de contradicción, ¿qué es lo que vamos a asumir? Que el antecedente, que en este caso el antecedente n por m es par, vamos a asumirlo como verdadero, y al asumirlo como verdadero lo estamos tomando como una hipótesis o como parte de la hipótesis, y que la negación del concluyente, que sería no n par o m par, es verdadera. O sea que la hipótesis y la negación del concluyente lo tomamos como verdadero, y nuestra conclusión va a ser una contradicción, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo procedemos? Bueno, vamos a asumir Bueno, como decimos, la hipótesis sería, en este caso, que n y m son enteros. Eso sería como parte de la hipótesis. N y m pertenecen a los números enteros. Luego, n por m es un número par. Y el concluyente era que n es par o m es par. Entonces, la negación de ese concluyente es que lo consideramos también como hipótesis. N es par o m es par. Y el concluyente al que tenemos que llegar es una contradicción, o sea, una C. A eso es lo que queremos. Entonces, comencemos. Decimos, bueno, nosotros podemos tomar cualquier
cualquier expresión o cualquier proposición del antecedente, porque de las hipótesis, perdón. Entonces decimos, si tenemos la negación de que n es par o m es par, ¿qué significa? Significa que n va a ser impar, porque estamos negando que n es par, y m también va a ser impar. Eso lo tenemos por hipótesis. O sea, aquí por De Morgan negamos que n es par, entonces es impar. El o se convierte en i, y si negamos que m es par, entonces va a ser impar. Ahora, si esto es cierto, ¿qué significa? Significa que el n se puede escribir de la forma 2k más 1. Entonces decimos n es de la forma 2k más 1 por ser impar. Luego, ¿qué más significa? Que m se puede escribir de la forma 2j más 1 también por ser impar. Y ahora consideramos el n por m, o sea, como parte de la otra hipótesis que tenemos aquí. N por m sería 2k más 1 por 2j, perdón, más 1. Entonces tendríamos 2k por 2j, eso es 4kj, más 2k por 1, 2k. Luego 1 por 2j, 2j. Luego 1 por 1, que es 1 más 1, ¿verdad? Y ahora me fijo que estas expresiones, este 4 es múltiplo de 2, 2 es múltiplo de 2 y 2 es múltiplo de 2, pero 1 no es múltiplo de 2, significa que aquí yo puedo sacar el 2 y aquí me quedaría 2kj más k más j. Cierro paréntesis y el 1 me quedaría aparte. Significa que esto sería 2 por, podríamos decir, 2s, porque suponiendo que todo lo que esté en paréntesis me va a dar un número s, 2s más 1. ¿Y esto qué implica? Implica que este producto es impar. Entonces decimos que significa que n por m es impar. No puede ser par. Bueno, es impar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos llegado a una forma P y no P. O sea, estamos diciendo que P es cierto y también no, y no P es cierto. Pero P y no P es una contradicción. Y ahí hemos llegado a la conclusión que como nuestra conclusión nosotros queremos que sea una contradicción, entonces tendríamos que la hipótesis, el teorema sea demostrado, porque hemos llegado a la forma P y no P, ¿verdad? Ya que asumimos que n por m es par, perdón, y llegamos a la conclusión, o mejor dicho, llegamos a establecer que n por m va a ser también impar. Entonces se deberían de cumplir las dos cosas, pero si se cumplen entonces es una contradicción y ahí hemos demostrado el teorema. Esa es la manera más idónea o más adecuada de poder demostrar este tipo de teorema o este tipo de expresiones.
No existe una distinción clara entre una demostración por contrapositiva y una por contradicción, ¿verdad? Cualquier demostración por contrapositiva que pruebe que P entonces Q es verdadera puede fácilmente ser reformulada como una demostración por contradicción, ya que en lugar de asumir que no Q es verdadera, intentamos demostrar que no P también lo es. Entonces asumimos que P y no Q son verdaderas y derivamos no P. En este caso la contradicción sería que tanto P como no P son verdaderas, a lo que acabamos de demostrar anteriormente, ¿verdad? En la sección 3.2, que eran las de directas, las demostraciones por contradicción, decíamos que era útil en la teoría de conjuntos para demostrar teoremas, ¿verdad?, cuya conclusión afirmaba que algún conjunto es igual al otro vacío. Esta técnica se utilizó para la solución del ejemplo 320 y se utilizará para la solución de otro ejemplo. Por ejemplo, acá me dice: para todos los conjuntos A y B, subconjuntos de un mismo conjunto universal, si A está incluido en B, entonces A intersectado con B complemento sería igual al vacío. ¿Cómo demostramos este teorema? Bueno, este ejercicio, porque ahorita todavía no lo podríamos considerar como teorema, pero aquí ya lo plantean como teorema. ¿Cuál sería nuestra hipótesis? Que A y B son conjuntos cualesquiera. ¿Cuál sería la conclusión? Que si A está incluido en B, entonces A intersectado con B complemento es igual a vacío. Entonces, ya que lo queremos demostrar por contradicción, asumimos que A y B son conjuntos cualesquiera y que A está incluido en B. Son ciertos. Pero también asumimos que A intersectado con B complemento sería diferente de vacío. Es cierto también, porque estamos negando el concluyente. Que el concluyente en este caso es que A intersectado con B complemento es vacío. Entonces lo negamos. Ahora, si A intersectado con B complemento es vacío, entonces va a existir un X, tal que X va a estar entre A y B complemento. Pero por definición de intersección, si un elemento está en A y está en B complemento, entonces debe pertenecer a ambos. Es decir, que X va a estar en A y X va a estar en complemento de B. Pero ya que A está incluido en B, entonces para cualquier elemento de A también va a estar en B. Es decir, que sería contradictorio porque estaríamos diciendo que X pertenece al complemento de B, pero también pertenece a B. Y ahí es la contradicción del P y no P, y por lo tanto demostramos la hipótesis, la consideración. Hay otro teorema, solamente se los he colocado así para que ustedes vayan a darle lectura. En el caso del material, ahí les aparece cómo hacerlo. Por ejemplo, me dice: si dos ángulos de un triángulo son iguales, entonces sus lados opuestos deben ser iguales. Ahí, ¿quién sería nuestra hipótesis? Bueno, la hipótesis sería que los dos ángulos del triángulo son iguales. ¿Y cuál sería la conclusión? Que los lados opuestos deben de ser también iguales. Entonces asumimos que los dos ángulos de un triángulo son iguales y que los lados opuestos deben ser desiguales, porque lo queremos hacer por contradicción. Y ahí empezamos a desglosar qué sucede si los lados opuestos son desiguales. Llegamos a una contradicción al asumir que necesariamente los lados o los ángulos también tienen que ser desiguales. Ahí, como les repito, hay que ir a revisar cómo aparece en el material para que lo puedan tomar en cuenta. El otro teorema es que raíz de 2 es un número irracional. Ahí se hace por contradicción, asumiendo en este caso que raíz de 2 es racional. Y al asumir que raíz de 2 es racional, significa que se puede escribir como una fracción. Y si se escribe como una fracción, sacamos el cuadrado, llegamos a una contradicción, porque significa que un número puede, o lo podemos llevar a una forma de una expresión decimal, o bueno, un valor por ahí, que significa que va a ser par, porque al dividir dos expresiones me va a dar el número 2,
Y por ahí la demostración está bastante estructurada y ustedes le pueden dar una revisada. El otro teorema es que existen infinitos números primos. También se hace por contradicción asumiendo que existen números finitos de primos. Entonces vamos a tener un último primo. De manera que para un P cualquiera, que lo escribamos de la forma P1, P2 hasta PR más 1, no va a existir ningún primo que lo divida. Porque como decimos que P es un primo y no va a tener ningún otro primo P que lo divida, entonces quiere decir que no va a ser ninguno de los que tenemos en la lista. Por lo tanto va a existir otro número primo que no estaba incluido en esa lista y por lo tanto se concluye que es un número o una cantidad finita de números primos, ¿verdad? Y ahí se comprueba. Pero ahí ustedes lo pueden revisar más a detalle y considerar los elementos. Algo que como una técnica que les puede ayudar es el hecho de que ustedes vayan escribiendo en sus cuadernos todas esas demostraciones, porque de esa manera nos vamos dando cuenta de qué pasos se han hecho, qué cosas se han considerado, y si hay algo que yo no lo sepa, ahí lo voy como considerando. Hay unos ejercicios, por ejemplo me dice demuestre que si x es mayor que 0, entonces raíz de x es menor que raíz de x más 1. La otra, demuestre que si x cuadrado menos y cuadrado es igual a 1, no tiene soluciones enteras positivas. Y el número 3, si todo número primo mayor que 2 es un número impar. Entonces asumimos, por ejemplo en este caso, que la raíz de x es mayor que la raíz de x más 1 y que x es mayor que 0, y a partir de eso llegamos a una contradicción. Vamos quizás a hacer el ejercicio 1 para que tengan una idea de cómo trabajarlo. Vaya, el primer ejercicio me dice que por hipótesis, la hipótesis sería de que x es mayor que 0. Ese sería como el P, ¿verdad? Entonces el Q sería raíz de x es menor que raíz de x más 1, ¿verdad? Entonces la técnica o el método de demostración consiste en asumir que esto es verdadero, pero que también la negación de esto es verdadero. Es decir, que como nueva hipótesis tendríamos que x es mayor que 0 y que raíz de x es mayor o igual que raíz de x más 1. Entonces de aquí partimos y decimos, bueno, si raíz de x es mayor o igual a la raíz de x más 1, ¿qué significa? Bueno, tendríamos que al elevar al cuadrado el raíz de x, esto sería mayor o igual a raíz de x más 1 elevado al cuadrado. Pero aquí tendríamos que x es mayor o igual que x más 1. Es decir, x mayor o igual que x más 1. Ahora, si x es mayor que 0, significa que x sería mayor que 1, ¿verdad? Si x es mayor que 1, significa que x más 1 sería mayor que 2. Por lo tanto, decimos x es mayor o igual que x más 1 y mayor que 2. Entonces en este caso
estaríamos como considerando, bueno, pero yo creo que en este caso, tendríamos que considerar este. Tendríamos que considerar el valor absoluto. Sí, sería valor absoluto. Aquí consideraríamos el valor absoluto de x mayor o igual al valor absoluto de x más 1. Sí, así sería. Ahora, si pasamos a restar estos valores absolutos, serían mayores o iguales a 0. Y ahora lo que haríamos es elevar al cuadrado estos valores, porque al elevarlos al cuadrado sí me generarían elevamos al cuadrado ambos miembros, y entonces aquí me quedaría valor absoluto de x al cuadrado menos el doble de valor absoluto de x por valor absoluto de x más 1. Y luego aquí más valor absoluto de x más 1 al cuadrado mayor o igual que 0. Y luego esto me quedaría x al cuadrado menos 2 por valor absoluto de x por x más 1 más x al cuadrado más 2x más 1 mayor o igual que 0. Y luego aquí tendríamos 2x al cuadrado más 2x más 1. Más 1 menos 2 valor absoluto de x por valor absoluto de x más 1 mayor o igual que 0. Luego aquí pasamos esto bueno, si tenemos por hipótesis que x es mayor que 0, significa que esta expresión va a ser cierta, es decir, aquí tendríamos 2x al cuadrado más 2x más 1, y aquí tendríamos menos 2x al cuadrado menos 2x mayor o igual que 0. Esto se me simplificaría y aquí tendría, bueno, en este caso creo que me dio la misma solución, que si 1 es mayor o igual que 0 y que esta desigualdad es verdadera. Creo que en ese caso la consideración estaría como un tanto equivocada, podríamos decir, ¿verdad? Porque aquí hemos asumido lo negativo y al final me llega a que siempre se cumple, es decir, que no tendríamos una contradicción, pero que sin embargo siempre me cumple la hipótesis que estamos considerando, ¿verdad? Porque sí, la negación de esa conclusión sería
que raíz de x es mayor o igual que a la raíz de x más 1. Pero quizás el detalle más grande ahí es el hecho de que la raíz de x no puede ser más grande. Bueno, sí sería más grande que la raíz de x más. Por ejemplo, si tenemos la raíz de 3, la raíz de 3 no es más grande que la raíz de 4. ¿Sí? Entonces eso no es cierto. Entonces si elevamos al cuadrado esos valores, el valor absoluto de 3 no es cierto que es más grande que el valor absoluto de 4. Entonces la contradicción creo que comienza como por aquí. Al final, yo me extendí mucho y creo que eso es lo que había que tomar en cuenta, porque si asumimos esto significaría que el menos 1 al cuadrado sería mayor o igual que 0, y el objetivo es llegar a la contradicción que menos 1 es mayor o igual que 0. Porque aquí si consideramos, por ejemplo, que x más 1, el valor absoluto es x más 1, porque consideramos 0 acá, aquí x mayor que 0. Aquí se lo voy a borrar por el hecho de que vamos a decir aquí entonces que asumimos que x mayor que 0, entonces el valor absoluto de x, dígame, hasta ahorita o hace un momento. Ok, vamos a ver ahora. Pues sí, ¿verdad? Vale, como les decía, aquí asumimos elevamos al cuadrado, ¿verdad? Entonces ahora decimos el valor absoluto de x va a ser igual a x. ¿Por qué? Porque por hipótesis x es mayor que 0. Ahora, el valor absoluto de x más 1 sería también x más 1, porque como este es mayor que 0, este de acá es mayor que 0, por hipótesis, entonces también sería el mismo x sumándole 1. Entonces aquí en lugar de x pondríamos el valor absoluto de x, perdón, pondríamos x, y en lugar de escribir x más 1 pondríamos x más 1, en lugar de escribir el valor absoluto, perdón, y eso mayor o igual que 0. Luego tendríamos x menos 1, porque este menos se distribuye con este y este con este, mayor o igual que 0. X menos x se cancelan y ahí llegaríamos a la contradicción. Es decir, que todos los pasos que había mencionado anteriormente me llevaron a algo que no era, ¿verdad? Entonces aquí es por el hecho de que consideramos que x es mayor que 0. Tomamos de referencia eso para definir que estos valores absolutos son pues x y x más 1 respectivamente, porque va a ser positivo esa expresión. No sé si se entiende. La contradicción sería esto, porque menos 1 no puede ser mayor o igual que 0. Al igual que como ha pasado, digamos, en este momento, en alguna situación, cuando ustedes estén haciendo una demostración, van a llegar a algo y probablemente no lleguen a la forma que buscan. Entonces la idea es que busquen otra estrategia para poder tomarlo o para poder hacerlo más fácil. No sé si hay alguna pregunta o comentario relacionado con ello.
No, lo que yo le menciono es que yo lo estaba haciendo de una manera, pero a la hora de llegar al resultado, no tenía, no me daba como, no me daba como una forma, no llegaba a ninguna conclusión. Entonces a lo que me refiero es el hecho de que en algún momento ustedes también van a hacer una demostración a la cual van a hacer una serie de pasos y probablemente no lleguen a la conclusión que lleguen no sea la adecuada. Entonces hay que replantearse y hay que ver dónde o en qué lugar yo puedo tomar en cuenta la hipótesis para luego llegar a la conclusión que ando buscando. Porque en este caso yo no había considerado que si tengo el valor absoluto de x y el valor absoluto de x más 1, tomaba de hipótesis que x es mayor que 0, entonces el valor absoluto de x va a ser el mismo x. ¿Sí? Y yo lo que hice fue elevarlo nuevamente al cuadrado y empezar a hacer todo el proceso del cuadrado de un binomio, por el hecho de que si yo el valor absoluto lo elevo al cuadrado, puedo sacar la x. Es decir, si tengo valor absoluto de x al cuadrado, eso es x cuadrado. Entonces yo lo que ando buscando es ver de qué manera eliminar esos valores absolutos para poder resolver el ejercicio. Entonces, como le digo, aquí uno lo que hace es que busca la estrategia de manera que pueda como deshacerse, podríamos decir, aunque no es lo correcto, de algo que me ayude a llegar a la conclusión. Bueno, prácticamente con eso culminaríamos la tutoría de lógica, dejando bastante claro que es bien importante demostrar, hacer ejercicios. La práctica es la que nos va a ayudar. Leer los ejercicios que aparecen ahí en el material. También hay otros materiales, me estaba fijando que hay otros que están un tanto diferentes, pero todos coinciden en lo mismo. Este libro del cual se ha extraído esta información está bastante buena y es con la que se está trabajando, es como la bibliografía base, pero las demás es muy bueno que la lean porque tiene similitudes, lo único que el enfoque es diferente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, porque si no tienen ninguna pregunta entonces pasaríamos a la de álgebra.